Okay, buenos días. Vamos a empezar aquí la Gemara en Daf, Chof, Ches, Omud Aleph. Estamos aquí en el primer renglón. Tuvimos en la Mishnah. Parshech doi lo koyres obishnaim, beshachris, ubemusaf, ubeminche, koirin al pihen. La parche, dijimos que la parche larga se dan 2 alíes. Y después, cuando se lee la toire, dice la Mishnah, en shachris, en musaf y en minje, se lee de memoria. Entonces, aquí la Gemara tiene una duda de cómo leer la Mishnah, una duda de dónde poner la coma. Ejikomar, ¿cómo se lee la Mishnah? Beshachris ubemusaf koren oiso baseifer ubeminje koren oiso al pepe koren es shema. Se pone la coma después de la palabra musaf. Entonces, la Mishnah estaría diciendo así: se lee del Seifer en Shachris y en Musaf, coma, y en Minje se lee de memoria como se lee el Shema. O Dilma, o tal vez, o Jiktani, a lo mejor así es como hay que entender la Mishnah. Así es como se lee la Mishnah. Beshachris, koirino iso, va Seifer, o en Musaf o en Minje, koirino iso, el peque koirino es Shema. Se lee del Seifer Toire en Shachris, coma, y en Musaf y en Minje, ahí ya se lee de memoria como se lee el Shema. Entonces, básicamente la duda es: Musaf, Shachris definitivamente es del Seifer, Minje definitivamente es de memoria. La pregunta es: Musaf es con Shachris del Seifer o Musaf con Minje de memoria. Toshma viene la Gemara echa una braise, donde la braise ya es más clara que la Mishnah. Y dice, de tan estudiamos en la braise, Beshachris ubemusaf nichnotin lebetachneset bekorin keder shekorin kol hashono ubeminche yochid korin oiso al pe. Claramente vemos, en Shachris y Musaf se lee el Sefer Torah como todo el año. En Minje, ahí es donde se lee de memoria. Es un punto importante. Cuando nosotros decimos que se lee de memoria, como que está un poquito contradictorio el lenguaje, ¿no? Se lee de memoria. En realidad, todo lo que se lee que no es del Klaf, eso se considera de memoria. Si yo tomo un Humesh del librero y me pongo a leer la Parshe, se considera Be'al Peh. Y como se considera Be'al Peh, yo no puedo ser moitzi a un tzibur si yo leo del Humesh. ¿Por qué no puedo ser moitzi al tzibur si no leo del Humesh? Porque estoy leyendo Be'al Peh. Para que se llame Mitoch HaKsav, tiene que ser exclusivamente un Sefer Toire de Klaf Kosher. Si no, se llama Be'al Peh. Entonces, así nada más para entender el lenguaje de Koirin Be'al Peh. Sí, ¿qué quiere decir? Ok. Omar Rav Yosi, Vejillo, Hijo, hijo de Beitoire, el Peh Betzibur. Pero yo te pregunto sobre esto. Tú me estás diciendo que en Minje se lee para el Tzibur Be'al Peh. ¿Acaso existe leer para el Tzibur Be'al Peh? Siempre que se lee para el Tzibur tiene que ser del Klaf. No te puedes leer un Humesh, no te puedes leer Be'al Peh. Si no dice Rav Yosi, diferente. Kulo nichnosim vekorin oiso al Peh, que korin es Shema. En Minje no es de que una persona lo lea al Peh para todos, sino cada quien y quien, cada persona y persona lo tiene que leer Be'al Peh. ¿Por qué? Porque una persona no puede sacar a otra vez Tzibur diciendo algo Be'al Peh únicamente del Klaf. Por eso mismo hay una lógica muy importante que aprendemos de aquí, que mucha gente no la sabe, pero es muy importante. Con respecto al Aftoire, cuando el Aftoire se lee de un Klaf, como tenemos aquí en el Joilel, es suficiente que una persona la lea y todos los demás escuchen y cumplan con él la cría del que está leyendo el Aftoire. Pero en los lugares donde no hay Klaf, que es la gran mayoría de los lugares, que el Aftoire se lee de un Humesh, o inclusive del Sefer Haftarot, ¿sí? Que eso... el Sefer Haftarot, ¿sí? Y que eso no es Klaf. Entonces, en esa situación es como estamos diciendo aquí, como la creatura de Minje, que Kulo Nichnosim Vekorin no hizo al Peh. Todo el mundo la tiene que leer en quedito. Aunque una persona leen fuerte, si están en un shul que se le está leyendo la historia de un Humesh, todo el mundo tiene que leer en quedito, porque si no, no cumplen con él. La Torah no es mitzvah. Los tamim no son me'akef. La Torah no es mitzvah.
¿La qué? La Haftarah no es mitzvah. Es un din de Rabbanon, pero igual, se tiene el din. Kriyat HaTorah también es de Rabbanon, excepto para Sasofer. ¿Sí? Pero de cualquier manera, es importante saber que de esta regla que está diciendo aquí, ¿sí? La Gemore, ¿sí? De que para sacar al tzibur tiene que ser únicamente bixar y no baipe. Sí. ¿Por qué? Algo un poco más fuerte no. Aquí se entiende que es que no como. Aquí exactamente cuál era el procedimiento, no estoy seguro. Pero se entiende que no es exactamente como hacemos hoy en día. Hoy en día tenemos Kriyat HaTorah entre Shachris y Musaf. Aquí aparentemente se leía la Torah en la mañana 2 veces. Una durante Shachris y una durante Musaf. Entonces yo me imagino que hoy en día tenemos la Kriyat HaTorah que tenemos hoy en día en realidad es parte del Shachris. Después viene Musaf. Yo entiendo que en esos mamodes que se leía 2 veces, era después de Shachris, después de Musaf y después, en Minja a lo mejor era como tenemos hoy en día, no sé, pero no exactamente los horarios, no sé, pero se leía en Shachris, en Musaf y en Minja. Y a mí se estaba más dividido, ¿no? Se leía todo, en 3 años se leía todo el Sefer. Bueno, eso es otra cosa, correcto, sí. Pero digo, eso es la crías, la parte de la semana, el Sefer se divide en 3 años, eso es correcto. Pero todas las suyas ya las vamos a ver en Mesech Megile, ahí es donde están las suyas. Pero aquí estamos hablando de la cría especial de los mamodos. Bueno, seguimos adelante. Los mamodos eran cuando. ¿Qué? Eran unos días de ayuno, ¿no? Todos los días Todos los eran días. mamodos. Todos los días. Sí, sí. Pero no todos los días había Sí, cría. todos los días eran mamodos, pero únicamente el lunes, martes, miércoles, jueves ayunaban, pero todos los días eran mamodos. Pero no todos los días se leía la Torah. Mamodos sí. Mamodos todos los días se leía la Torah. Lo que tú ves en la Mishnah. De que domingo se leía Bereishis y Yeir Rekia. Lunes se leía Yeir Rekia y ¿Se leían todos los días? Todos los días, claro. Ok, seguimos adelante. Kol Yom Sheyesh Bo Halel Ein Bo Mamad. Tuvimos en la Mishnah. Los días que se decía Halel, no se hacía el Mamad en Shachris. Ahora, la manera que Rashi lo entendió, vamos a ir con la manera de Rashi, aunque se nos va a complicar ahorita un tema en la Gemara, pero de cualquier manera vamos con el manera de Rashi. ¿Qué quiere decir de que en Mamad eran files adicionales que se aumentaban en Shachris, bloques adicionales que se aumentaban en Musaf, etc. Entonces decían así, Kol Yom Sheyesh Bo Halel, todo día en el cual se decía Halel, como ya se tenía que decir Halel, ya no había tiempo para aumentar lo que se aumentaba en los mamodos. Entonces, en Bo Mamad de Shachris no se decían estos bloques adicionales en Shachris. Y después continuó la Mishnah, y la Mishnah se pasó al tema de Kol Yom Sheyesh Bo Korban, aunque la Gemara no lo trae, eso lo estoy diciendo ahorita porque la Gemara que vamos a ver ahorita tiene que ver con la continuación de la Mishnah, donde la Mishnah dijo Kol Yom Sheyesh Bo Korban Eitzim Ein Mamad Beneile, los días que se traía el Korban Eitzim, que ya mencionamos en la Mishnah, creo que eran 9 días, ¿sí? Entonces esos 9 días no se decían los mamodois en Neile, pero en Minje sí se decía. Pregunta a la Gemore, Ma efresh ben ze leze, ¿qué diferencia hay entre el mamad de Meile y el mamad de Neile y el mamad de Minje? ¿Por qué cuando se traía Korban Eitzim se empujaba el mamad de Neile y no se empujaba el mamad de Minje? Contesta la Gemore, alolu dibrei toire, valolu dibrei soifrim, tfilas Minje es midoraise y Neile es miderabonon, lo cual en realidad, número uno, el postre de la Gemore es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender el postre de la Gemore? Porque en realidad tfilas Minje también es de Rabonon. Todas las tfilas hoy en día, Shachris Minje, es eso que decimos tfilas de Rabonon. En realidad hay machloikes, sí, Shachris Minje hay machloikes, pero en realidad aquí cuando decimos divrei toires no se refiere a que es mideoraise, sino se refiere que el mejor de Minje está en la toire.
¿Cuál es el mejor de Minje? Exactamente, exactamente, ese es el mejor de Minje. Entonces, a eso se refiere. Minje tiene mayor importancia que Neile en el punto de vista que Minje tiene una fuente en la Toire, más en que Neile no tiene fuente en la Toire. Ahora, puedo subtraer la Gemara es Minje Doraise, o Minje tiene fuente de Doraise, Neile no tiene fuente de Doraise, y por eso empujamos Neile y no Minje. Pero la realidad es que aquí no estamos empujando ni Minje ni Neile. Estamos empujando únicamente los Ma'amodois, que se dicen en Minje, y los Ma'amodois en Neile, que eso definitivamente es de Rabbanon en ambos. Por eso mismo dije que, de acuerdo con Rashi, esa es una de las preguntas que se encontró Rashi de esta Gemore, de que ya que Rashi está entendiendo que cuando la Mishnah dijo que empujamos Shachris o Minje, Rashi dice que se refiere al mamá de Shachris, al mamá de Minje, es difícil entender esta Gemore. ¿Qué diferencia me hace si Minje es de Oraise y Neile es de Rabbanon o no? Si de por sí lo que estamos empujando no es la tefile misma, estamos empujando el mamad, y el mamad definitivamente en ambos es de Rabbanon. Es nada más una pregunta en contra de la explicación de Rashi, por eso hay quienes estudian diferente que Rashi, pero yo prefiero seguir con el camino de Rashi y aquí nada más dejarlo en pregunta, que no se entiende la respuesta de la Gemore, ya que lo que estamos empujando es el mamad y no la tefile misma, y ya que es el mamad, en ambos es de Rabbanon. Ok. Continúa la Gemara, estudiamos en la Mishnah, estudiamos en la Mishnah de que el tiempo que se traía el corbón de madera era 9, había 9 días al año en el cual los Kohanim traían madera y traían un corbón especial de madera y hacían un Yom Tov ese día. La pregunta aquí, aunque es lama, se refiere a cuál es la razón por la cual se fijaron estas fechas. Sí, yo sé que la palabra lama está un poco no muy, ¿cómo se llama? No está muy clara, que esa es la pregunta. La mayoría es por qué. Pero de la respuesta vamos a ver que la cabona de la Gemore es cuál es el motivo por el cual se fijaron estas fechas y quién las fijó. Hombro. Entonces dijeron los Jajomim que cuando los del Golus de Bobel subieron a Israel en el tiempo de Ezra y Nehemia, cuando encontraron madera ahí en el cuarto de madera del Beis Hamikdash para quemar sobre el Mizbeach, se levantaron esas familias mencionadas y donaron sus propias maderas que se utilizan sobre el Mizbeach. Y así es, y por lo tanto así instituyeron los Nevim que vivían en esa época entre ellos, que ya que estas 9 familias, por su propia voluntad, donaron de sus propias maderas a la Maroje, entonces a partir de esa fecha en adelante, aunque el cuarto esté lleno de maderas, y ellos tienen el zhut de que dejamos que donen de sus maderas. ¿Cómo sabemos esto? Shenemar, como es el posuk ahí en Nehemia, Bagoirolo y Palnu al Korban Eitzim, y como que los sorteos, hicimos sorteos sobre el Korban Eitzim, a Kohanim y Levim Veom, Leovi Lebeis Elokeinu, Lebeis Avoisenu, que traen a la casa de Hashem, la casa de nuestros padres, Leitim Ezumanim, en tiempos específicos, Shono Beshono, año con año, Levaer al Mizrach Hashem Elokeinu, para que quemen sobre el Mizrach Hashem, como está escrito en la Toire. Entonces, de ese punto aprendemos que se pusieron Zmani y Tim Mezumanim, fechas específicas, para que esas familias que en un principio donaron, que esas fechas pueden seguir cada año y año donando y trajeron un corbón de madera. Okay. Tuvimos en la Mishnah, Ve'imoem, tuvimos que el 15 de Av había una familia que traía, que era Zeisu ben Yehuda, ellos traían el corbón de madera, Ve'imoem, y junto con esta familia traían Kohanim ve Leivim, habían otros Kohanim y Leivim que también traían, Vechol Mishe, y también tuvimos de todo Mishetave, Shifto, y todas personas que sabía que su familia era las que traían corbones, pero no sabía qué familia pertenecía, también el 15 de Av traía. Y finalmente dice la Mishnah que habían otras 2 familias, Bnei Gunvei Eli y Bnei Kotzei Ketziois. Esas 2 familias que ahora vamos a explicar por qué se llaman así y por qué traían.
Esas dos familias, Bnei Gon Veiel y Bnei Kotzei Ketzios, esas dos familias también traían el 15 de Av. Todo Ramonon. Me oyo Bnei Gon Veiel y Bnei Kotzei Ketzios. ¿Qué eran estas familias? El nombre, el apellido, Bnei Gon Veiel y Kotzei Ketzios, y el apellido ya nos demuestra que hay algo aquí, es un apellido un poco raro. Gon Veiel, Eli es vamos a ver en unos minutos qué es, un tipo de herramienta que se utilizaba para hacer igulei dveilo. En un pasado habíamos tenido que era como un cuchillo, pero aquí no estoy seguro si... ¿Qué? Pistilo. ¿Un pistilo? Que es un... Lo del molcajete. Sí, es algo así, exactamente. Pasa para moler el higo. Es tipo un pistilo, como vamos a ver exactamente. Ese es el Eli. Y Kotzei Ketzios es como que también Ketzios son unos higos secos que los cortaban para ponerlos a secar. Entonces ahorita vamos a ver qué son por qué se llaman así estas familias. Dice, hombro. En una ocasión decretó el reinado que no se puede traer madera para el Mizbeach. Otro decreto que hicieron es que no se pueden traer bikurim a Jerusalén. Los Shiva Prosdarodot pusieron ahí policías en el camino, a las rojas en los caminos, que Derech Yosif Yeroboam ben Nevat, de la misma manera que pudo Yeroboam ben Nevat, Sheloya lo hizo el regel para que Bnei Israel no suban al regel. Así también el gobierno, aparentemente el gobierno romano, puso policías para que la gente no lleve bikurim y no lleven madera. O sea, cada persona que pasaba el camino, le abrían las maletas. Oye, ¿qué tienes ahí adentro? Tienes bikurim, no puedes pasar. Tienes madera, no puedes pasar. Entonces, Meosu, ¿qué hicieron estas familias? La gente de Meosu, Sheini Meyire y Hetcheboisodor. La gente kosher y los Yerejé de esa generación, ¿qué hacían? Querían cumplir la mitzvah de bikurim. O querían traer maderas al Beis Hamikdash para la maroje. ¿Cómo iban a pasarlas por contrabando? Eviu salei bikurim, traían canastas con bikurim, vejipum vexiot, y las cubrieron con higos secos. Unetolom las llevaron a Jerusalén, de Eli al kitfeyem, y después el Eli, que es el pistilo que utilizaban para machacar un poco los higos para hacer el igulei dveilo, lo traían sobre sus hombros. Que van chiquillos el prosdaot. Cuando llegaban ahí con los policías, hombros los policías les decían, lejan a Tenolhim, ¿dónde van? Hombrim laem, les decían las personas a ellos, las osne igulei dveilo, venimos a hacer igulei dveilo, me machteshet ahí con ¿cómo se llama ahí? En el molcajete, mira, aquí tenemos nuestro pistilo para ir, aquí están nuestros higos secos, vamos a hacer ahorita unos pasteles de higo. Con el machteshet que tenemos ahí más adelante, y con el Eli, con el pistilo que tenemos en los hombros. Que van sobrumemos, que ya pasaron a los policías, y Trum Besalim, entonces ahora sí ya adornaban las canastas, Bebiom Jerusalén, y las traían a Jerusalén como bikurim, y esos son los Gon Veieli y los Kotzei Ketzios. Se llamaban Gon Veieli porque traían el pistilo, y Kotzei Ketzios porque traían esos higos secos para cubrir las frutas del bikurim. Eso es una historia. Ahorita le vamos a traer otras historias parecidas. Tana, anetufati. Sí, de que parecido a esto, hicieron también otra familia que eran los Salmai anetufati. Salmai viene de la palabra Sulam. Sulam es una escalera. Entonces hay otra familia que hacía algo parecido. Sí, los Salmai es como que los de las escaleras, Netufati era el lugar donde venían. Entonces, Ramonon, ¿quiénes son estas personas, los Salmai Netufati? ¿Por qué se llamaban así? Hombre, en una ocasión el gobierno decretó sobre Israel, se lo ya vio y siempre ojo, que no traigan madera para el Mizbeach. Los Shiva Prosdaot a la Rojim pusieron policías en el camino, que de eso Jeroboam ben Nevat a la Rojim se lo hizo el regel, de la misma manera que pudo Jeroboam ben Nevat para que Israel no suban al regel. Maoso Yirejet Sheboizador, que hicieron los temerosos de esa generación. Ellos ahorita
tienen que pasar madera por contrabando. ¿Cómo lo hacían para pasar madera por contrabando? Ebiu Gizreiem, entonces trajeron maderas, hicieron escaleras. Y dijo Malkatfeim, se pusieron en los hombros, se fueron a Jerusalén. Kevan siguió cuando llegaron ahí junto con los policías. Hombro Loem, le dijeron los policías, oye, ¿dónde van? Hombro Loem, le obligo a los Mishobach. Vamos a traer las palomas de ahí, de los palomares. Y como están muy altos, en la escalera, se le pone que están delante de nosotros. Y vamos a subir allá a los palomares con las escaleras que son los hombres, en los hombros. Que van shobrunas que pasaron, ahí a lo de ellos, de los policías, Pirkum, desarmaron las escaleras, bebió Melum le mitzvah, quitaron la madera, y las subieron a Jerusalén. Entonces es la manera que pasaban madera por contrabando. Es como la famosa historia del que pasaban con las bicicletas, ¿sí? Sí, una historia de alguien contrabando bicicletas, sí, siempre salía su caja. Con una caja de arena y no había nada en la arena. Sí, entonces siempre buscaba a ver qué están pasando los de cuatro, no entendían. Hasta que se dieron cuenta que pasaba bicicletas de contrabando, pero bueno. Portaba bicicleta. Sí, la misma idea. La ley y sobre ellos, o sea, sobre los Bnei Salmai y gente parecida, dice el Posuk, Librojo, que Hashem recuerda al Tzadik para bendición, Val Yerobo Menevat Bejaverov Neemar, Hashem Rishoim Mirkav, sobre Yerobo Menevat Bejaverov, dice que el nombre de los Rishoim se pudra. Ok, bueno, continuamos con la Mishnah. Be'esrim bo Bnei Pachat Moab Ben Yehuda. Tuvimos el 20 de Av. ¿Quiénes son los que traían la madera para el Mizbeach? Los Bnei Pachas Moab Ben Yehuda. ¿Quién es Pachas Moab? Dice la Gemara Tana, Bnei Pachas Moab Ben Yehuda, en el Bnei David Ben Yehuda. Se refiere a descendientes de David que venía de Shevet Yehuda. ¿Y por qué David lo llaman Pachas Moab? ¿Qué? Muy bien, por Ruth. Porque dice, Pachas es un gobernador, Moab, entonces ya que vienen de Ruth a Moabía, que era como una persona importante de Moab, por eso los llaman descendientes de Pachat Moab, de Ruth a Moabía. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omar, Rabbi Yossi dice, Henen, Bnei Yoav Ben Tzuya, son descendientes de Yoav Ben Tzuya, que Yoav Ben Tzuya también venía de Ruth a Moabía. ¿Cómo sabemos que Yoav Ben Tzuya también era descendiente de Ruth a Moabía? ¿Quién era Tzuya? ¿Alguien sabe quién era Tzuya? Tzuya era la mamá de Yoav, que era hermana de David Amelech. Entonces, si la mamá de Yoav era hermana de David Amelech, eso quiere decir que Yoav también venía de Ruth a Moabía. El sobrino Yoav de David. Yoav era sobrino de David, correcto. Sí. Ok. ¿Quién era la mamá de David? Nitzebet se llama. Algo así. ¿Sí? Algo así. Muy bien, ¿eh? La esposa de Ishai. Ok. ¿Qué gematria? ¿Qué? ¿Qué gematria? ¿Qué gematria? De que Nitzebet, no sé. Nitzebet Badadli se llama. Bueno, ok, dice la Gemara. Ok, entonces ya tenemos que el 20 de Av era Pachat Moab Ben Yehuda, que tenemos más claro que si eran de la familia descendientes de David Amelech o de Yoav Ben Tzuya. Besim Be'elul Bnei Adin Ben Yehuda, era de Adin Ben Yehuda. ¿Quién es Adin Ben Yehuda? Ton Rabonon, Bnei Adin Ben Yehuda, era Bnei David Ben Yehuda, era la familia de Adin Ben Yehuda, de acuerdo con Rabbi, aquí dice que es Rabbi Yehuda, que esta familia Adin Ben Yehuda es la misma familia que Rabbi Meir dijo que es la familia de Pachat Ben Yehuda, de Pachat Ben Yehuda, ¿sí? Lo único es que aquí Rabbi Yehuda dice Adin Ben Yehuda es Bnei David Ben Yehuda. ¿Y por qué se llamaba Adin? ¿Por qué David Amelech se llama Adin? Adin, aquí explica que Adin es un tipo de gusano. Ahí el Posuk en Shmuel llama a David Amelech Adino a Etzni, que es un Adin, es un tipo de gusano, a Etzni es una madera. Entonces, porque David Amelech,
cuando estudiaba Toire, como dice, que se doblaba como un gusano, pero cuando salía a la guerra estaba recto como una madera. Por eso David Amelech llamaba Dino Etzmi. Por eso Adin Ben Yehuda se refiere a David Amelech. Dice Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Oimer, en Yoav Ben Tsuya. De acuerdo con Rabbi Yossi, es la misma familia de antes, de Pahat Moab Ben Yehuda. ¿Sí? Porque también Rabbi Yossi dijo que Pahat Moab Ben Yehuda es de Yoav Ben Tsuya, y también Adin Ben Yehuda dijo Rabbi Yossi es de Yoav Ben Tsuya. Ok. Ahora, continuando en la Mishnah. Bejot Beteves, el primero de Teves, Shobu Bnei Parush Shnia. En primero de Teves, la familia de Bnei Parush, ellos trajeron madera por segunda vez. Del lenguaje de la Mishnah se entiende que la única familia que trajo madera por segunda vez eran Bnei Parush, ¿correcto? Porque es la única que dice que Bnei Parush trajeron por segunda vez. No dice sobre ninguna otra familia que trajeron por segunda vez. Dice la Gemara, Mani Magnitin, que es el Tan de nuestra Mishnah, que dice que la única familia que trajo dos veces Parush es Bnei Parush. Dice, Lo Rabbi Meir, Velo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Yossi. No es ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi. ¿Por qué no? Y Rabbi Meir, Lirni Shobu Bnei David Ben Yehuda. De acuerdo con Rabbi Meir, Bnei David Ben Yehuda también trajeron dos veces, porque la Mishnah menciona a Bnei David Ben Yehuda y a Pachas Moab. Que Pachas Moab, de acuerdo con Rabbi Meir, también era Bnei David Ben Yehuda. Entonces, ¿por qué la Mishnah no menciona que ellos trajeron dos veces? Pero Rabbi Yehuda, Lirni Shobu Bnei David Ben Yehuda, también de acuerdo con Rabbi Yehuda debemos de mencionar a Bnei David Ben Yehuda dos veces, porque dice Bnei David Ben Yehuda y también dice Bnei Adin Ben Yehuda, que de acuerdo con Rabbi Yehuda es la misma familia. Veí Rabbi Yossi, y de acuerdo con Rabbi Yossi, Lirni Shobu Bnei Yoav Ben Tsuya Shnio, la Mishnah debía haber dicho que regresaron Bnei Yoav Ben Tsuya por segunda vez. Entonces dice, de nuestra Mishnah que se entiende, que la única familia que trajo dos veces era Bnei Parush. Nuestra Mishnah no va ni como Rabbi Meir, ni como Rabbi Yehuda, ni como Rabbi Yossi, porque de acuerdo con Rabbi Meir, Bnei David Ben Yehuda trajeron dos veces. De acuerdo con Rabbi Yehuda, Bnei David Ben Yehuda también trajeron dos veces. De acuerdo con Rabbi Yossi, Yoav Ben Tsuya y Bnei Yoav Ben Tsuya también trajeron dos veces. Entonces nuestra Mishnah no va como ninguno de los tres. Contesta la Gemara del nombre Rabbi Yossi. En realidad nuestra Mishnah va como Rabbi Yossi. De acuerdo con Rabbi Yossi, tuvimos una braisa que dice que Pahat Moab es Bnei Yoav, y otra braisa que dice Adin Ben Yehuda también es Bnei Moab, Bnei Yoav, entonces Bnei Yoav también trajo dos veces. No, ya lleva de Rabbi Yossi. Estas dos braisas que trajimos anteriormente es Machloikes. De acuerdo con el Man de Omar que dice que de acuerdo con Rabbi Yossi, Pahat Moab son Bnei Yoav, ese Man de Omar opina que Adin no es Bnei Yoav. Y el Man de Omar que dice que Adin es Bnei Moab, eso opina que Pahat Moab no es Bnei Moab, Bnei Yoav. Por lo tanto, no, de acuerdo con Rabbi Yossi, no tenemos un Man de Omar que diga que Bnei Yoav trajeron dos veces. Porque el que dice que Bnei Yoav es Pahat Moab, opina que Bnei Adin no es Bnei Yoav. Y el que dice que Bnei Yoav es Adin, opina que Pahat Moab no es Bnei Yoav. Entonces sale que no tenemos un Man de Omar, de acuerdo con Rabbi Yossi, que dice que Bnei Yoav traían dos veces. Entonces, ¿qué tenían de especial esas fechas? Ya lo dijimos, eran las fechas que originalmente se trajeron maderas donaron maderas cuando regresaron del Goldus en el tiempo de Reina Genia. Pero no tenían nada especial. Eso es lo que tiene de especial, son las fechas que se trajeron originalmente. Ok, continúa la Mishnah. Vejot Beteives lo llevó Maimar. Tuvieron en la Mishnah que el primero de Teives, que era Rosh Chodesh Teives, que es también Hanukkah, también Korban Eitzim, y también Rosh Chodesh, también Hanukkah, también Korban Eitzim, lo llevó Mahamat, no había ningún Mahamot. ¿Por qué no había Mahamat? En Shachris no podían por ¿cómo se llama? En Shachris no se podía por el Alel, en Musaf no se podía por los Chodesh, y en Minche y en Eil no se podía por el Korban Eitzim. Entonces, por eso mismo, en Ejot Beteives no había Mahamat. Omar le Marcashisho bre de Rav Chizda de Rav Ashi. Le dijo Marcashisho bre de Rav, él dijo Rav Chizda de Rav Ashi. Maishna Halel de Dochidide, u Maishna Musaf de Lo Dochidide.
¿Cuál es la diferencia en Hallel? ¿Por qué Hallel, los días que se dice Hallel, empujan los mamodois de su tfile, que es Shachris? Y los días que se dice Musaf, no empuja, y el que se trae el Korban Musaf, no empuja el mamat de Musaf. ¿Por qué? Porque ahorita la Gemara está entendiendo, si nos fijamos en el Losson de la Mishneh, ¿cómo dijo la Mishneh? Los días que hay Korban Musaf, no hay mamad en Minje. Así dijo la Mishneh. La Gemara ahorita está entendiendo, literal, ¿qué quiere decir que los días que hay Korban Musaf no hay mamad en Minje? Que en Minje no se hay mamad, pero en Musaf sí hay mamad. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué en Hallel, que se dice en Shachris, los días que hay Hallel empuja el mamad de su tfile? Pero el Korban Musaf no empuja el mamad de su tfile, sino el mamad de la siguiente tfile. Omar le Rabashi le dice, no, estás entendiendo mal a Mishneh. Esto del Avdi de Doji, dice lo Kolchaken. Si es de que el Korban Musaf empuja el mamad de otra tfile, Kolchaken empuja el mamad de su propia tfile. O sea, cuando la Mishneh dice que los días que hay Korban Musaf no hay mamad en Minje, nos está diciendo, y Kolchaken no hay mamad en Musaf. No se refiere a que no hay mamad en Minje, pero en Musaf sí. No hay mamad en Minje y no hay necesidad de decir que no hay mamad en Musaf, porque seguro no hay mamad en Musaf. Entonces ya contesta la pregunta de Markashisho. ¿Sí? La pregunta era, ¿por qué el Korban Musaf no empuja el mamad de Musaf? La respuesta es, claro que sí lo empuja. Y es lo que la Mishneh dijo, Minje se refirió, que también el de Minje empuja. ¿No es similar a cuando es Roscoides, que no se dice Tajano? No. Eso que no se dice Tajano no es... aquí es cuestión de tiempo. Aquí es cuestión de... No hay tiempo. En un lado no se dice en otro tampoco. Sí. Pero aquí el motivo... aquí todo es cuestión de tiempo. El motivo que nosotros no decimos Tajanon es porque es un día festivo. No es cuestión de tiempo, aunque tengas todo el tiempo del mundo. En fiestas no se dice Tajanon. Tajanon no se dice sí, sí, pero no es cuestión de tiempo. ¿Cuánto se llamaba el tiempo? ¿Cuánto se lleva el tiempo de los mamás? La verdad no sé. Sí, yo pensaría que un ratito, 2 minutos, pero no sé. No, me hubiera gustado verlos para poder entender esto mejor. ¿Sí? Pero aquí se entiende que todo es cuestión de tiempo. Así se ve aquí. Ok. Entonces, viene Markashisho y dice, no, te voy a explicar ahorita mi pregunta. O sea, que Markashisho está diciendo, como que le respondió a Markashisho muy simple su pregunta. Markashisho preguntó, oye, ¿por qué el Korban Musaf no empuja el mamá de Musaf? La respuesta es, claro que sí lo empuja. Entonces, entonces Markashisho dijo, no, te voy a explicar mi pregunta. Oje Caim no lo lidje lo diré. Mi pregunta es que el Korban Musaf empuje únicamente el mamá de Musaf y no el mamá de Minje. Esa es la pregunta. Claro que Markashisho entendió que el Korban Musaf empuja el mamá de Musaf y el mamá de Minje. Y eso es lo que dice la Mishneh, que el de Minje y Kolchaken en su mamá. La pregunta de Markashisho es, ¿por qué empuja dos mamodes? ¿Por qué empuja el mamá de Musaf y de Minje? Que empuje únicamente su propio mamad y no el de Minje. Esa es la pregunta. Omar le dijo a Rabashi de regreso a Markashisho, en realidad, y Rabbi Yossi de Kai Kamatech. Como no le contestó la pregunta, no dijo, ¿sabes qué? Muy buena pregunta. Y efectivamente, está la shita de Rabbi Yossi, que opina como tú. ¿Dónde encontramos la shita de Rabbi Yossi? Que opina como Markashisho, que el mamad que el Korban Musaf empuja únicamente el mamá de Musaf y no el mamá de Minje, a diferencia de nuestra Mishnah que sí empuja el mamá de Minje. De Tania constando en la Braise, Rabbi Yossi Oimer, Kol Yom Sheyeshbu Musaf, Yeshbu Mamad. Esas son las palabras. Todos los días que hay Musaf, que hay Korban Musaf, hay mamad. Ahora, pregunta la mamad de Mai. ¿A qué mamad se refiere? Tenemos 4 posibilidades, ¿correcto? Mamad de Shachris, mamad de Musaf, mamad de Minje, mamad de Neile. Entonces dice así, ¿a qué cuando dijo Rabbi Yossi, Kol Yom Sheyeshbu Musaf, Yeshbu Mamad? ¿Qué mamad se refiere? Y leímos mamá de Shachris, pero el mamá de Shachris, el Tanakame también está de acuerdo que el Korban Musaf no empuja el mamá de Shachris. Elo, mamá de Musaf, entonces se refiere a que el Dios que hay Korban Musaf es mamá de Musaf. Diré Nami Lodoji. ¿Acaso es posible decir
que el Korban Musaf no empuja a su propio mamat, no puede que se refiera al Korban Musaf, al mamá de Musaf. El Korban Musaf seguro empuja al mamá de Musaf. Entonces, ¿a qué se refiere que el día que hay Korban hay mamat? De Minje, a él lo de Minje. A lo que se refirió a decir que el día que hay Korban Musaf también hay mamá de Minje. Korban Eitzim Doji, eso no es verdad. Existen días donde hay Korban Musaf y no hay mamá de Minje. ¿Cuándo? Cuando hay los días que se trae el Korban Eitzim, como Rosh Chodesh Teves, Rosh Chodesh Nisan, son días que había Korban Musaf y no había mamá de Minje. Entonces, ¿a qué se refirió Rabbi Yossi? Cuando Rabbi Yossi dijo, los días que hay Musaf, hay mamat. El Olav de Neile, a la fuera se refirió que hay mamat de Neile. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Shmamino dide doji, de lav dide lo doji. Entonces, claramente vemos de aquí que cuál es la shita de Rabbi Yossi, que el Korban Musaf empuja únicamente su propio mamat, o sea, el de Musaf, pero mamat de otra tfile no empuja. Igual de que aquí vemos que no es doije el mamat de Neile, entonces tampoco es doije el mamat de Minje. Entonces, claramente vemos que la shita de Rabbi Yossi es que el mamat de Musaf empuja únicamente al mamat de Musaf y no otro mamat. Entonces, estas flores de Bar Kashisho es exactamente la misma shita de Rabbi Yossi. Estamos asumiendo que Neile no empuja. ¿Qué? ¿Por qué asumimos que Minje tampoco lo empuja? Estamos asumiendo que, vamos a decir, empuja Musaf y también Neile no empuja. Neile no empuja. Y eso es lo que me viene a enseñar la Braisa, que no empuja Neile. No está hablando de Minje. No, entonces es así. Ya tuvimos anteriormente que cuando estamos entre Minje y Neile, ¿cuál empujamos primero? Neile se empuja antes de Minje. Es lo que dijo la Gemara anteriormente, ¿correcto? Entonces aquí estamos diciendo, cuando si aquí vemos que no empuja Neile, Kol Shekel que no empuja Minje. Y la propia, seguro se empuja la propia. Entonces aquí es donde vemos que la shite de ¿cómo se llama? De Rabbi Yossi, es de que ya que me dice que cuando hay, que todos los días que hay Korban Musaf, hay también mamá de Neile, entonces quiere decir que también hay mamá de Minje. Nomás que dijimos también que el problema era tiempo. Y Minje está pegado a Neile. Sí, no, pero esa es la shita de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi opina que el Korban Musaf empuja su propio mamat y no hay necesidad de empujar otro mamat porque él opina que había suficiente tiempo para los dos mamotes. En este caso, la verdad no lo entiendo, pero... Sí, bueno, pero eso es lo que... Sí, aquí yo creo que es únicamente una majloi que es Bemetzies, que es lo que se hacía. Pues sí, había suficiente tiempo, no había suficiente tiempo, pero vemos de aquí que la shita de Rabbi Yossi, a diferencia de la shita de nuestra Mishneh, que cuando había Korban Musaf también empujaba otros mamodos, no únicamente el de Musaf. ¿Está de acuerdo que si está empujando Musaf en donde hay más tiempo, por qué tiene que empujar Minje en donde hay menos? No, de acuerdo, es así. De acuerdo con el Kul de Alma, empuja el mamat de su propia tfile. Si es necesario empujar otro mamat o no es necesario empujar otro mamat, eso es lo que es que tenemos. ¿Sí? Ok. Continúa la Gemara. Velir dinami ve'echod benizon lo yobo mamad mipnei sheyesh bo halel ve'korban musa ve'korban eitzim. Pregunta la Gemara. Dijimos que dijo la Mishneh que en Rosh Chodesh Teves no habían mamodois. ¿Por qué no habían mamodois? Porque era también halel por Hanukkah, también Rosh Chodesh, Korban Musaf por Rosh Chodesh, y también había, ¿cómo se llama? Korban Eitzim. Pregunta la Gemara, ¿por qué me lo dijo únicamente sobre Rosh Chodesh Teves? ¿Por qué no mejor sobre Rosh Chodesh Nisan? Rosh Chodesh Nisan también hay Halel, también hay Korban Musaf, y también hay Korban Eitzim. Entonces, ¿por qué la Mishnah nada más me dijo Rosh Chodesh Teves y no me dijo Rosh Chodesh Nisan, donde también tenemos las tres? El halal completo. Oh. Contesta la Gemara,
Zoisomoma, robo zoisomeret, al hilo de Ref Yarjo, lavdoraise. De aquí aprendemos que el halel que se dice en los Chodesh no es de oraise, es únicamente un minek, y como es únicamente un minek, entonces no empujaba el mamad. De Omar Rav Yochanan Mishum Rav Shimon ben Yotzok, como dijo Rav Yochanan Rav Shimon ben Yotzok, Shmoine Osor Yom Bashono, Yochid Gomer Buenes Halel, las 18 días al año en los cuales el Yochid, cuando no dice Tfile Betzibur, dice Halel completo. ¿Cuáles son esos 18 días? ¿Cuáles son esos 18 días en los cuales el Yochid dice Halel completo aunque no tenga minyan? Veiloen, Shmones de Meyahak, son 7 días de Sukkot más Minyatzeret son 8. Shmones de Mei Hanukkah, los 8 días de Hanukkah. Ve Yom Tov Rishon Shel Pesach, el primer día de Pesach, que único en el primer día de Pesach se dice al completo. Ve Yom Tov Shel Atzeret. Y Shavuos son 18, 8, 8, 1, 1. Ubagoido y en Chutz Loretz, Ve Esrim Vechot Yom, son 21 días que se dice al completo. Ve Eiluen Tishas de Meyahak, 9 días de Sukkes con Shmini Atzeres, Shmones Yemei Hanukkah, Shnei Yom Rishon Shel Pesach, o Shnei Yom Tovim Shel Atzeres, 2 de Pesach, 2 de Shavuot, da un total de 21. De cualquier manera, ¿qué es lo que vemos de aquí? Que en Rosh Chodesh no hay una mitzvah de decir Halel, sino es únicamente un minek de decir Halel. ¿Qué? La pregunta es que, ¿por qué si es una cuestión de tiempo? ¿Qué me importa si es de Rabón o no es de Oraisa? Ok, entonces aquí lo que me parece a mí es lo siguiente. No, la verdad no estoy seguro. Una posibilidad puede ser que, aunque sea cuestión de tiempo, el Halel, el minek de Halel no amerita empujar mamodois. Entonces, a lo mejor lo decían rápido, no sé exactamente. Pero el minek de Halel no amerita empujar mamodois. Eso es lo que está diciendo. Es Hatzial. Bueno, el Hatzial es lo que vamos a ver ahorita dónde salió el Hatzi Halel. ¿Sí? Pero es una diferencia muy pequeña. entre Yo sé, Hatzi- no sé exactamente cómo lo hacían, a lo mejor se apresuraban, no sé exactamente cómo lo hacían con el tiempo. Pero lo que estamos diciendo es, cuando Halel no es una mitzvah de Rabodon, sino únicamente un minek, eso no amerita empujar mamodois. Queda la pregunta. ¿Cómo decían? No sé, a lo mejor, diciendo el más corto, o a lo mejor lo decían más rápido, de que lo metían, de alguna manera lo metían, no sé. Ok. Dice la Gemara, un maestro relacionado con esto, Rab Ikla le Bobel, Rab se encontraba en Bobel, Hazino de Kakoro Alero Bereshanjo, vio que estaban diciendo Halen Rosh Chodesh, Sobar Lafsukino, él pensó, ay, los voy a parar, es Rosh Chodesh, no se dice el Halel. Que van de Hazo de Kamedal Gidalugi, una vez de que vio que se brincaron parte del Halel, Omar Shmami, no, mira, acabo de decir en Beyedeyem, entonces dijeron, no, vemos de que es un minek de sus padres en sus manos, y como es un minek, entonces los dejó que lo sigan diciendo. Ok. Eso se refiere después del segundo templo, los mamós del primer templo no. ¿Qué? Esto de Hanukkah se refiere al segundo templo. Claro. El primer templo no había. Claro, 100%. 100%. Sí. Ok. Aquí, nada más algo de punto de que estoy viendo ahorita aquí, aparentemente se entiende, por eso es lo que estamos viendo en Sagemore, que Rav venía de Eretz Israel y fue a Bobel. ¿Correcto? Y ahí es donde vio que están diciendo Halel. Se sorprendió y los voy a interrumpir. Vio que Dalta y no los interrumpió. ¿Pero qué es lo que vemos de esta historia? Que en Eretz Israel no se decía Halel en los Chodesh. Y eso le contesta la pregunta. Si pregunta cosas del tiempo, no. En el Beis Hamikdash no decían Halel en los Chodesh. Esa es la respuesta. ¿Sí? Eso empezó en Jutlores, posteriormente lo del Halel completo, mira que dice en Beyedem, pero eso empezó posteriormente. Pero en Eretz Israel no se decía Halel en los Chodesh. Ok. Tana, esto es la Braille, dice, Yochid lo Yadchil. Un Yochid no debe de empezar, de decir, un Yochid que no se dice no con el Tzibur, no debe de decir Halel en Rosh Chodesh. Veí mitchil, pero si es de que empezó, Goimer, lo acaba, pero brincándose. Hoy en día sí tenemos la costumbre que inclusive una persona que dice Halel Beyechidus, también
Una persona que dice Tfile Bejidos Rosh Chodesh también dice Halel. Porque aparentemente se entiende en la práctica que Lechatchila no lo debe decir. Nada más empezó ya que lo acabe. La loje, nuestro minek, en realidad es que sí decimos. Ok. Seguimos adelante. Un segundo. Sí, ok. Jamishot, continúa la Gemara. Estuvimos en la misa. Jamishot, bueno, y me lo estaba diciendo, vosotros vetamos. 5 cosas le sucedieron a sus padres el 17 de Tammuz. ¿Cuáles son las 5 cosas? Nishtabru al lujo y la primera es se rompieron las luces. Pregunta la Gemara Minalan. ¿De dónde sabemos que la fecha que se rompieron las luces de vosotros vetamos? Contesta la Gemara de Tania, eso es una braise. Beshisho la joides ni no hacer la Israel, Rabbi Yosef Reshibobo. Ustedes una machloikes. ¿Cuándo fue dado las Azores a Dibrois? ¿Cuándo fue acabó las Atoires? ¿Fue el 6 de Sibon o el 7 de Sibon? De acuerdo con el Tanekame, el 6 de Sibon es el día que fue entregada la Toire. De acuerdo con Rabbi Yossi fue el 7 de Sibon. Mando Omar Beshisho, de acuerdo con el Mando Omar que el 6 de Sibon es cuando fueron entregados los nitos, se fueron entregados los Azores a Dibrois. Beshisho nitno o Beshibo lo Moishe. El 6 de Sibon fueron entregados. El 7 subió Moshe a Arsinai a recibir las luces. Man de Omar Beshibo, de acuerdo con el man de Omar que los aseos fueron entregados el 7 de Sibon, no sabe Rabbi Yossi, Beshibo Nino, Beshibo lo Moshe, el mismo día que fueron entregados, ese mismo día subió Moshe a recibir las luces. Dichtiv, como dice el Posuk, Vaikro el Moshe Bayom HaShevi'i, y Hashem llamó a Moshe el 7º día. Uxib, y está escrito, Vayovó Moshe betoch eanan, Moshe entró a la nube, Vayale el or y subió a la montaña, Vayei Moshe Arboim Lailo. Entonces, en realidad, en Mesech Teshuvah también tenido 2 maneras de cómo entender este posuk. La manera que la Gemore, nuestra Gemore está entendiendo el posuk que es, cuando el posuk dice, Vayikol Moshe Bayom HaShevi'i, ¿qué significa Bayom HaShevi'i? El 7º día desde que llegaron a Har Sinai. ¿Qué día llegaron a Har Sinai? Rosh Chodesh Sibon. Entonces, ¿cuál es el 7º día? 7 de Sivan, que del 7 de Sivan de Hashem van a llamar a Moshe. Es cuando Moshe entró a la nube y subió al monte. De ahí es donde estuvo 40 días y 40 noches. Entonces, Moshe Rabbeinu subió el 7 de Sibon a Har Sinai y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué día bajó? 17 de Tammuz. Y ese día que bajó es el día en el cual rompió las luces. ¿Cómo sabemos que eso es? Hay que hacer cuentas. Es sin verbo de Sibon. Si subió el 7 de Sibon, ¿correcto? Y Sibon tiene, la Gemara está haciendo cuentas que tiene 30 días. Del 7 al 30, incluyendo el 7 y el 30, ¿cuántos días son? 24. Veshitzar de Tammuz, más otros 16 días de Tammuz. Entonces ahí Molu, Lauar, se completaron los 40 días, porque Moshe Rabbeinu estuvo 40 días completos y bajó el día 41. Ese fue todo el problema por el cual el pueblo se equivocó. El pueblo pensó que Moshe Rabbeinu iba a bajar el día 40, que era el 16 de Tammuz, y Moshe Rabbeinu estuvo 40 días y bajó el día 41. Entonces, si bajó el día 41, son 24 de Tammuz, 24 de Sibon, 16 de Tammuz, y Beshivsar de Tammuz, no, el 17 de Tammuz, que es el día 41, ahí es cuando bajó, oso, vino, Betafrino del lujo, es cuando rompió las luces. Uxif, como está escrito, Vayik Asher Korab el Amahané, Vayares Oegel, Vayashlech Miyodov, esas lujois, Vayasaber Oizom Dagazor, cuando se acercó al campamento, es cuando vio el Egel, arrojó de sus manos las luces y las rompió debajo del monte. Entonces, haciendo las cuentas, sale que Moshe Rabbeinu rompió las luces del 17 de Tammuz. Ok, continúa la Gemara y dice, Bota la Tomit, se canceló el Korban Tomit, Gemore, ¿cómo sabemos que el Korban Tomit se canceló 17 de Tammuz? Gemore, Kajkival no me avisé, nosotros recibimos de nuestros antepasados. Ufkiro oír, es cuando rompieron la muralla, cuando se penetraron a la ciudad. Pregunta la Gemara, ¿acaso fue el 17 de Tammuz es cuando rompieron las murallas para entrar a Jerusalén? Está escrito en el Podok en Yermio. Esto está hablando, Yermio es primer Beis Hamikdash.
Está escrito el voto en Yermio. Bajo el Sarevi, el cuarto mes que estamos, Nisan, Sivon, Iyar, Sivon, Tammuz, es el cuarto mes. Betisho la Joidesh, el 9 del mes, el 9 de Tammuz, es cuando se fortaleció mucho el hambre en la ciudad. Inmediatamente después Batimo Kaoir, que es cuando penetraron a la ciudad. Entonces, ¿cómo me dicen a Misha que fue el 17 de Tammuz? Si claramente vemos del pueblo que fue el 9 de Tammuz. Aquí están hablando del primer Beis Hamikdash y el segundo Beis Hamikdash. De Tania, como estudiamos una braisa, Berishoino, el primer Beis Hamikdash, Ufkair, Betisho, Betamos. Ahí rompieron las murallas, entraron a la ciudad el 9 de Tammuz. Beshnio, en el segundo Beis Hamikdash, Beshivo Osorbo, el 17 de Tammuz. Ok, solo apostamos a Toire. La cuarta cosa que pasó en Sheol Betamos apostó quemó el Sefer Toire, mencionamos que era el Sefer Toire de Ezra. Gemor, cosa que fue el 17 de Tammuz, eso es una Gemora, así recibimos de nuestros padres. Emitzeren Beijal, eso ya lo dejamos para mañana. Ok, buenos días.